Bendiciones, amados en Cristo Jesús. Dios los bendiga. Un fuerte abrazo y que el Señor los guarde y resguarde en la verdad. Estamos aquí nuevamente para poder transmitir de la palabra del Señor Jesucristo y asimismo pues poder compartir con todos ustedes de lo que el Señor nos ha brindado. En este caso pues este espacio es para hablar acerca de temas relacionados a la oración, a la comunión. En los últimos temas hemos tocado el caso de Habacuc desde el capítulo 1 cuando habla acerca de las cargas que tienen para orar, fue el tema que hablamos, ¿verdad? Las cargas que nos impulsan a orar. Y también hablamos acerca de lo que es una oración sobre Sigionot, que fue la oración de la semana pasada, perdón, que fue el tema de la semana pasada que hablamos relacionado también a Habacuc, que es el capítulo 3. Hoy también vamos a hablar de una parte de la oración de Habacuc. En este caso es siempre el capítulo 3, lo que es la oración sobre Sigionot, pero especificando el versículo 2. Así que vamos a orar para que el Señor nos ayude en este tema para brindar el día de hoy. Amado Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti porque queremos recibir de tu abundancia, de tu plenitud, de tu gloria. Queremos hoy rendirnos ante ti, queremos hoy alabarte con continuidad de corazón, ser persistentes en alabarte, ser persistentes en buscarte, ser persistentes en la oración y misterio de la palabra. Por favor, muévenos a buscarte con un corazón sincero. Gracias te damos por todo, líbranos de todo ataque espiritual, líbranos de toda amargura e engaño. Allí nos hoy para alabar y bendecir tu santo y bendito nombre. En el nombre bendito de Jesús, declaramos que no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. Por tu misericordia, por tu fidelidad, porque tú nos has hecho y no nosotros a nosotros mismos. En el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, amén y amén. Ok, como mencionamos, estamos el día de hoy en este tema que es, oh Jehová, aviva tu obra. Esa es una oración que hace el profeta Habacuc. Y el versículo que vamos a tomar es Habacuc 3:2, dice de la siguiente manera. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Entonces, este pasaje es muy importante por varias razones, también de la perspectiva en la cual lo veamos, es decir, lo podemos ver de una forma muy personal a una forma muy global, ¿verdad? Pero aquí hay algo muy importante, también hay que aplicar cierto contexto de lo que hace, por qué razón hace Habacuc este tipo de oración. Y recordemos de que cuando vimos el caso de Habacuc capítulo 3, en los pocos versículos que vimos, Habacuc prácticamente lo que hace es quejarse por causa de la carga que le ha sido mostrada. ¿En qué sentido? En que él ve violencia, él ve rebeldía, él ve muchas cosas como la impiedad o la iniquidad que se están manifestando dentro del pueblo de Dios. Ya que recordemos que el pueblo de Dios en ese momento cuando estaba Habacuc se refería a su propia nación, es decir, que su propia nación cuando él la veía se estaba desenfrenando, se estaba rebelando, se estaba haciendo muchas cosas que son caóticas. Y él prácticamente ora a Jehová, Jehová le responde. Él en unas versiones, por ejemplo, hablan, Habacuc se queja por segunda vez y también Dios le habla de lo que va a hacer, ¿verdad? Entonces hay una conversación, por así decirlo, entre lo que las oraciones que hace Habacuc y las respuestas que Dios le da entre el capítulo 1 y el capítulo 2. Pero la situación era que en sí mismo el pueblo estaba mal y por lo tanto él recae en esta oración en el capítulo 3 cuando hablamos del Sigionot, en la oración del ruego, perdón, oración que realmente cuando habla de oración, en ese caso está hablando una oración de ruego, cae a este versículo 2, ya que el versículo 1 es la presentación, oración de Habacuc sobre Sigionot. Luego dice el versículo 2, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. ¿Cuál palabra? No necesariamente está hablando de la palabra general, sino que las palabras de juicio que Dios había mencionado en el capítulo 1. Entonces él está hablando o esta oración nace basado en la situación que él ha tenido con Dios y en la respuesta de sus oraciones y de sus quejas. Por lo tanto, él al ver los juicios que iban a venir o las situaciones que iban a pasar, él teme a las situaciones que pasan porque sabe que Dios es un Dios de juicios. Es decir, Dios no solo es un Dios de pactos,
Dios no solo es un Dios proveedor, Dios no solo es un Dios de paz, Dios es un Dios de juicios. Y cuando hablamos de juicio no solo estamos hablando de juicios malos, el malo es en el sentido de que Él va a ejecutar una destrucción o va a corregir a alguien. Estamos hablando de un juicio que también puede ser justo para galardón, es decir, podemos ser pesados nosotros y podemos hacer hallados cabales y Dios nos va a galardonar basado en ese peso, ¿verdad? Y es algo que también Dios necesita que nosotros reconozcamos de Él. Por eso dice la palabra, alabes en esto el que hubiera de alabarme. En conocerme que yo soy Jehová, que hago justicia y juicio en la tierra. Entonces Dios juzga y por eso Él teme a la palabra de Jehová. Él entiende que la palabra de Dios se debe cumplir. Si uno cumple la palabra, los juicios van a estar, como diría alguien, a la orden del día. Porque la persona se han desenfrenado o se han dado a la maldad. Entonces, por esa causa, Él teme y sabe lo que es vivir en la palabra de Dios y también qué sería apartarse de ella, porque Él la ha conocido no porque se lo contaron necesariamente, sino porque Él también en ese momento está recibiendo las respuestas proféticas de parte de Dios en el capítulo 1 y capítulo 2. Entonces, obviamente, Él dice, bueno, no me esperaba esto, por así decirlo, ¿verdad? No pensé que Dios me fuera a contestar de tal manera. Pero en esta manifestación que él ve de escasez de problemas y otro tipo de cosas dentro de su nación, es decir, dentro de lo que se conocería Israel o Jerusalén, entonces él ve que todo es un caos y por consecuencia al ver todo eso, él menciona esta parte, dice, aviva tu obra. En otras, por ejemplo, en el inglés, hacen referencia como reaviva tu obra. Y esto es bastante importante porque también esta parte habla acerca de lo que nosotros actualmente conocemos como avivamiento, ¿verdad? Que muchas personas eso es lo que oran. Oran para que venga un avivamiento sobre sus vidas, un avivamiento sobre la iglesia. Entonces, por así decirlo, de aquí podríamos tomar para poder orar por ello, porque Dios requiere un avivamiento. Cuando se habla de avivar, es porque algo ya no estaba vivo, ¿verdad? Es decir, que algo estaba, por así decirlo, muerto o desanimado y se requiere que se entre un avivamiento que recobre las fuerzas. Un ejemplo que podríamos colocar de esto que aparece en la Biblia es cuando vemos a Jacob o a Israel y él tenía a su hijo Benjamín. Cuando está Benjamín, prácticamente Jacob se sentía en sus anchas, se sentía bien, se sentía grato. Pero cuando le dicen de que su hijo que se murió porque se lo comió una bestia, pero realmente fue vendido a Egipto, entonces es como que esta persona Jacob hubiera muerto dentro de sí, ¿verdad? Cuando a él le avisan luego de los años de que su hijo está vivo, lo que él hace es recobrar el ánimo. Es decir, es la misma palabra que se usa reavivar, es decir, él se aviva y él comienza a recobrar fuerza para poder ir a ver a su hijo. Entonces, en este caso, hay muchas cosas que nosotros no nos hemos dado cuenta que no están avivadas, pero que necesitan estar avivadas. Entre una de las cosas somos nosotros mismos, debemos estar avivados. Uno puede estar en Cristo Jesús, pero no estar avivado en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Es decir, había fuego, pero no estaba avivado el fuego. Entonces Dios nos manda también a nosotros, en este caso, avivarnos. A veces también nosotros queremos que Dios avive todas las cosas, pero nosotros también deberíamos avivarnos. Es decir, nosotros deberíamos encender el fuego que Dios nos puso, basado en lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo, ¿verdad? Pero en este caso en particular, él no solo está refiriéndose el profeta Habacuc, haciendo referencias en sentido personal de avívame a mí, ¿verdad? No está hablando en el sentido personal propio, sino que él se da cuenta que hay una obra grandísima que únicamente Dios la va a poder avivar. Por eso dice, aviva tu obra, le pide a Dios que Él la avive. Y cuando se habla de esto, de avivar tu obra, porque uno dirá, ¿cómo es que le van a pedir a Dios que avive su obra? Y es porque ellos ya habían experimentado la obra de Jehová, ya habían visto las grandes maravillas. Creo que también, no sé si está mal, el Salmo 24 menciona eso. Habla de que y nuestros ancestros y nuestros padres nos hablaron acerca de tus obras. Es decir, cómo su mano poderosa se había manejado en la liberación del pueblo siendo libres del pueblo de Egipto. Podemos ver el Mar Rojo
Podemos ver cómo Dios transforma las aguas de amargura a dulzura, cómo Dios de la peña saca agua, cómo Dios envía maná del cielo, cómo Dios se mueve constantemente en todo lo que ocurre de la salida de Egipto, todas las manifestaciones, por así decirlo, gloriosas y tan potentes que se vieron en ese tiempo, quien dirá, por ejemplo, Habacuc, ¿y dónde están todas esas obras que nos han contado nuestros padres? ¿Dónde están, verdad? Y por eso le dice a Dios, aviva tu obra, es decir, que logremos ver la magnitud de cómo se había operado anteriormente. Y es algo que de nosotros deberíamos pedir de una manera constante, pero no necesariamente de una manera egoísta. ¿Por qué menciono egoísta? Porque a veces nosotros tenemos ciertos egoísmos. Hagamos de cuenta, Señor, aviva la iglesia de tal denominación, ¿verdad? O Señor, aviva solo nuestro ministerio. O Señor, como hay otras personas que se han puesto muy nacionalistas, pueden decir, Señor, aviva la nación de Guatemala, por ejemplo, la nación de México, y solo se enfocan en que esa nación sea avivada. Pero es de alguna manera es por el concepto que nosotros tenemos muy propio, ya sea de egoísmo o únicamente que en nosotros queremos que se aviven las cosas. Pero realmente, bajo la perspectiva de Habacuc, nosotros debemos entender que vivimos dentro de un reino, dentro de un pueblo. Recordemos que en el nuevo pacto en el cual estamos viviendo, es decir, que todo aquel que cree en Jesucristo entra dentro de su pacto, o la nueva alianza o el nuevo pacto, este nuevo pacto dice de que yo seré a ellos su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Qué quiere decir? De que independientemente en el país en el cual estemos, cada persona que cree en Jesús se convierte en parte del pueblo de Dios. Esto que nos da a entender de que si hay alguien que está en Kenia, las personas que creen en Jesús en Kenia, sean hombres o mujeres, son parte del pueblo de Dios. Y por lo tanto ellos serían mis hermanos y ellos serían mis conciudadanos. Yo siendo guatemalteco y otras personas, varones o mujeres de Guatemala, son parte del pueblo de Dios junto con las personas de Kenia. Ambos somos un pueblo de Dios. Aunque hablemos un diferente idioma, tengamos un diferente color de piel y otras cuestiones biológicas en términos terrenales, pero en el espíritu nacemos de un mismo padre, pertenecemos a un mismo reino. Por ejemplo, si una persona nace en Japón, es japonés. Si una persona nace en Rusia, es ruso. Si una persona nace en Guatemala, es guatemalteco. Si una persona nace en Nicaragua, es nicaragüense. ¿Por qué? Porque nace en el país y el país lo considera ciudadano de ese país, ¿verdad? Entonces, y por supuesto, si una persona, aunque son dos personajes que son nicaragüenses, viven en otro país, por ejemplo, se van a Rusia o a España y nace en España, obviamente, y claramente ellos pueden tener la ciudadanía, las personas a veces española, pero igual biológicamente va a mostrarse que son nicaragüenses o guatemaltecos o otra nacionalidad, es decir, biológicamente, aunque escrito puede tener otra ciudadanía. ¿Qué quiero entender? Que ciertamente nosotros estamos en Guatemala, en Kenia, en Brasil, en Kazajistán, etcétera, pero al nacer en el Espíritu, al nacer en Cristo Jesús, porque la Biblia dice que nace el Espíritu es, tenemos un mismo Padre y somos parte de un mismo pueblo, de un reino. Por consecuencia, no necesariamente es que nosotros nos enfoquemos solo que Dios avive Guatemala o que Dios avive el ministerio en el que estamos o que Dios avive tal denominación o que Dios avive tal país. Aquí todos somos partícipes estamos parte del pueblo de Dios. Entonces, nuestro tipo de oración debería ser que Dios avive su reino, su gloria, es decir, todo lo que está allá afuera. Y no necesariamente solo para que no comience el avivamiento en el país donde yo estoy, porque a veces se entra en ese egoísmo. Es que el Señor quiere levantar el país tal para que levante un avivamiento. Y nos vemos muy nacionalistas, así como que somos guatemaltecos, o somos panameños, o somos brasileños, y que aquí Dios va a levantar el avivamiento. Realmente, si nos enfocamos en el sentido verdadero de las cosas, no importaría de dónde viniera el avivamiento, si de Guatemala o de Brasil o de Rusia, de Japón o de China o de una isla de Australia, las Filipinas. Realmente la idea del entendimiento de nosotros que participamos de este pueblo, de que el pueblo y el reino o el país, si lo queremos llamar de esta manera,
de Dios sea avivado, que se muestre realmente nuestra verdadera naturaleza sobre todas las naciones. No únicamente sobre nuestro enfoque personal, ¿verdad? Y menciono esto porque también hubo un testimonio acerca de un predicador que mencionó eso, que parece que él oró y le dijo a Dios de que Dios los usaba para avivar. Y el Señor le dijo, ¿quiénes nosotros? ¿Va? Nosotros Estados Unidos, dijo él. Dijo, no te voy a escuchar porque tu oración es egoísta. Porque quería que únicamente el país de la nación de Estados Unidos a provocar un avivamiento. Entonces debemos tener cuidado con ese sentido a veces muy nacionalista que nosotros tenemos, muy particular de también a veces de que no es que nuestro ministerio es el que va a llevar un avivamiento. No debemos tomar eso realmente. Dios le ha delegado a personas misiones, Dios les ha delegado a personas una forma de ministrar y otro tipo de cosas, pero todos trabajamos como un conjunto. No es necesariamente que nos busquemos estorbar a unos a otros. Por eso el apóstol Pablo habla acerca de la diestra de compañerismo que le fue dada por el apóstol Pedro. Es decir, el apóstol Pablo, teniendo su ministerio, viaja a Jerusalén y a hablarles acerca de lo que él estaba haciendo, y el apóstol Pedro dice claramente, sabemos que Dios te ha revelado esto y que nosotros ahora te damos la diestra de compañerismo para que vayas, solo ocúpate y recuérdate de los pobres. Y el apóstol Pablo dice, por lo cual también me esforcé para ocuparme de ellos. Entonces había un compañerismo entre Pedro y Pablo. No era como que Pablo, Pedro, yo gané 1000 almas, y Pablo dijera, yo gané 1500. ¿Va? No se trataba de competencia, que a veces pasan los ministerios, que a veces parece más competencia o más como niños berrinchudos que se pelean entre ellos, en lugar de estarse apoyando entre ellos, que deberíamos entrar bajo el conjunto de apoyarnos todos y traer una unidad en el cuerpo de Cristo a través de un mismo sentir, ¿verdad? Es decir, que tampoco la unidad en el Evangelio se va a dar solo por el hecho que nos demos las manos, sino que la verdadera forma de unidad en el cuerpo de Cristo es que todos seamos crucificados juntamente con Cristo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, crucificado estoy juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Si todos estamos crucificados juntamente con Cristo, todos estamos en unidad con Cristo. Por lo tanto, todos estamos en un mismo sentido y una misma unidad. Entonces, no solo es el hecho de decir juntémonos y hagamos, sino que también vayamos y seamos crucificados todos juntos, ¿verdad? Para buscar una misma unidad. Pero lo que quiero resaltar con esta parte de avivar la obra es traer a la conciencia este punto, que somos parte de un reino, que somos parte de una nación santa, que somos parte de un pueblo por Dios, que Dios lo adquirió con precio de sangre, y que no estemos buscando nuestro sentido egoísta, inclusive propio. Señor, avívame a mí, como que yo voy a ser el que voy a llevar todo el evangelio, ¿verdad? O aviva al ministerio tal, o aviva la denominación tal, o aviva nuestra denominación, que sea conocida la religión X o Y, ¿verdad? Eso sería una oración arrogante, una oración sectarista. Nosotros debemos buscar que la obra del reino, que la obra del evangelio sea expandida. Y esta oración que menciona el profeta Habacuc, también va relacionada un poco a lo que Jesús menciona cuando dice, orad para que el Padre envíe obreros a la mies, porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Entonces, tenemos que considerar esto y saber de que hay una obra que está allá afuera, que es muy grande, que nosotros solos no podemos trabajar en ella, y que es necesario personas que Dios envíe para que obren y laboren en esos lugares. Por eso menciono que quitemos nuestra mentalidad muy sectaria o muy nacionalista del reino del evangelio, perdón, de lo que nosotros consideramos reino del evangelio, ¿verdad? Más bien, sujetémonos a una conciencia de reino, una conciencia que somos parte de esta nación santa. Y no necesariamente decir nosotros como ministerio de tal evangelizamos en este lugar, ¿verdad? Sino que hay una necesidad de pedirle a Dios que Él envíe, que Él reavive, por así decirlo, toda esta situación que está pasando sobre nuestras vidas. Que Él comience a operar de una mayor manera en todas las cosas, porque de cierta manera sabemos que Él está operando, de cierta manera sabemos que Él está obrando, pero a veces Él no puede, por así decirlo, del todo obrar, no porque Él no lo pueda hacer, sino porque hay situaciones como la incredulidad que está impidiendo que opere.
¿Incredulidad en dónde? Incredulidad en la vida de las personas y en nuestra propia vida. Recordemos que cuando hay dos casos, ¿verdad? El primer caso de ellos es cuando dice que Jesús fue a un lugar, pero dice que él no hizo muchas sanidades ni milagros. ¿Por qué? Dice porque ellos eran incrédulos a eso. Y lo segundo es de cuando, cuando Jesucristo va, perdón, los apóstoles tratan de liberar a alguien y Jesús les dice, este género no sale sino con oración y ayuno. Es decir, que ellos no pudieron echar fuera el demonio, pero porque ellos tenían incredulidad dentro de ellos. Tenía que echar fuera la incredulidad a través de la oración y el ayuno para que ellos pudieran echar fuera al espíritu demonio. Entonces vemos que la incredulidad es un caso muy marcado en esta forma de vida y que por eso Dios no puede operar en eso. Si tenemos la fe, podríamos operar en lo que Dios nos ha demandado. Pero también obviamente sabemos de que hay una salvación que se quiere manifestar y también el sentido de que Cristo venga pronto. Y Cristo no va a venir a menos que la palabra sea cumplida, como el mismo la palabra dice que este evangelio del reino será predicado a todo lugar y entonces vendrá el fin. Entonces, nuestra petición de oración debería ser que Dios avive, porque sabemos de que esta obra no es humana, esta obra es divina, esta obra es fuera de nuestro alcance natural o inclusive bajo el poder que nos ha dado Dios, esto lo excede, porque es una obra demasiado extensa. Inclusive hagamos de cuenta que hay predicadores que alcanzan a millones, pero este mundo está compuesto de miles de millones de gente, que aunque alguien diga, le predicamos y convertimos a 1 millón, pues hay miles de millones todavía que necesitan ser convertidos. Es un porcentaje muy bajo, a pesar de que una persona puede alcanzar a 1 millón de personas. Entonces vemos de que hay una hora bastante extensa. Inclusive si alguien le predica a ese millón de personas, que hagamos de cuenta, como pasa en casos de Nigeria, todavía hay un montón de países donde no se ha predicado. Lo que ya hemos hablado en ciertas ocasiones, la ventana 1040, donde ciertamente hay violencia, hay caos, hay destrucción, hay robos, cuestiones políticas y otras cuestiones también religiosas y otras situaciones que están ahí afuera. Entonces menciono esta situación de las problemáticas que surgen en diferentes países por la misma situación que está viviendo Habacuc. Habacuc se está dando cuenta de una situación de maldad que está ejerciéndose alrededor de su nación, ¿verdad? Porque él no tenía en ese caso como internet para ver un TikTok o ver un video de YouTube, para saber lo que pasa en el Japón o para saber lo que pasa ¿cómo se llama? En Brasil o lo que pasa en Nigeria o que pasa en Marruecos. Él únicamente está viendo lo que ocurre en su sector. Pero nosotros en un mundo ya globalizado, donde ya podemos ver diferentes noticias, pues nos damos cuenta de muchas maldades que ocurren allá afuera. Y claramente también la realidad a veces del país en el cual estamos puede cambiar nuestra forma de ver las cosas. Entre una de ellas, por ejemplo, Guatemala es un país donde se ha predicado mucho el evangelio y pues cuando uno sale a la calle, casi que en cada cuadra uno mira iglesias. O a veces en mercados venden Biblias o uno le queda cerca. Cuando yo viajé a Nicaragua, no sé qué tanto ha cambiado, pero no se miraban tantas iglesias cercanas, o inclusive la venta de la Biblia está un poco lejos. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente, si yo viajo a otro país donde no hay nada del evangelio o mucho, pues claramente tal vez no encontrar ninguna iglesia. Y si la encuentro, pues no sé cómo sería, ¿verdad? Inclusive un hermano contó hace años que él viajó una vez a España, no sé, creo que fue hace alrededor de unos 15 años. Él lo comentó, no sé cómo está ahora España. Pero él mencionaba de que la única congregación donde encontró un lugar, solo lo único que hicieron creo que fue leer como un capítulo de la Biblia, cerraron la Biblia y cerraron la reunión. Entonces vemos de que hay muchas cosas allá afuera que nosotros no conocemos, que claramente en Guatemala tenemos cierta abundancia, por así decirlo, del Evangelio de Cristo, pero también no tenemos que solo quedarnos acomodados a esto, sino que también hay una violencia, hay unas manifestaciones que están dentro de la misma nación de Guatemala, a pesar de que hay predicación del Evangelio, pero vemos hay muchas manifestaciones como el homosexualismo y hay cuestiones que quieren meter con el aborto y otro montón de leyes que quieren establecerse como la Agenda 2030. Entonces hay un montón de cosas allá afuera que nosotros nos damos cuenta que también el juicio de Dios está muy a la deriva, como hay actos que han pasado en
en este caso en Brasil, que se han hecho conciertos o ciertos rituales y de repente viene una catástrofe a los días, ¿verdad? Entonces, vemos que Dios está juzgando a las naciones, vemos que Dios está juzgando países, inclusive podemos mencionar Argentina, que ha vivido cuestiones, crisis políticas o económicas y otro tipo de situaciones por causa de la maldad que también se ha manifestado en ciertas situaciones, pero podemos orar para que Dios avive su obra en todos esos lugares. Eh, no, pero no todos esos lugares. Estamos hablando de que Dios avive su reino, independientemente en qué parte del mundo esté. Dios va a utilizar a las personas que están, sus hijos que están ahí, para que ellos sean avivados y transformados y guiados, inclusive para que todo el mismo reino se levante a restaurar la obra del Señor, ¿verdad? Que fue en el caso que pasó con Nehemías. Ciertamente, o por lo menos es una de las cosas que a mí me ha impresionado bastante, y es que cuando se levanta la obra de la restauración, que claramente fue una operación de parte de Dios, es decir, una obra que Dios operó, porque claramente vemos cuando alguien lee, por ejemplo, Esdras y lee también el libro de Nehemías, que en teoría son como complementarios, claramente se ve como Dios usa los mismos reyes, si no estoy mal, creo que es el rey de Ciro, que da una carta para que ellos restauren el templo. Entonces ellos mismos, el mismo rey viene y dice, bueno, aquí está la carta para que vayan y restauren, si no estoy mal, es el libro de Esdras. Entonces él comienza a enviar a las personas que estaban cautivos, los comienza a regresar a Judea, a Israel, no recuerdo la parte. Entonces los comienza a regresar porque Dios dio ya la pauta para que se comenzaran a restaurar todas las cosas. Cuando se comienza a restaurar todas las cosas, ciertamente también está Esdras, está Josué, está Zorobabel, está el profeta Ageo, está el profeta Zacarías. Y por otra parte, cuando vemos el libro de Nehemías, Nehemías ora, va para poder restaurar, y él le dice a todos, miren, animémonos para poder restaurar todo, es decir, que ellos están viviendo sobre una destrucción. Nehemías dice, vamos y restauremos, vamos y levantémonos, y ya toda la nación entera se levanta a restaurar. Y comenzamos a ver a cuestiones como que ellos, como si no se mal, en una mano tenían la espada, y del otro costado estaban usando para restaurar las cosas. Entonces, porque ellos estaban listos para restaurar, pero también listos para la guerra, porque sabían que el tiempo de la restauración de esa nación, Dios ya lo había manifestado y Dios ya había dado la orden. Claramente, aunque lo hizo por medio del rey Ciro, pero era una obra de parte de Dios. También con Nehemías, también, si no estoy mal, opera otro rey, que el mismo rey le da recursos y también le da el permiso para que vaya a ir a restaurar. Entonces vemos cómo hay un conjunto de personas que se están levantando a restaurar, desde el más grande en términos espirituales, ya vemos a Zorobabel, a Josué en ese ángulo, a Nehemías, a Esdras, y aparte también estaba Ageo, pero también vemos el otro área, el grupo de sacerdotes que también eran necesarios para toda la operación del templo, y también vemos a otro conjunto de personas que también se estaban levantando a la restauración de todo el pueblo de Israel y de toda la cuestión con el templo y otras cuestiones, ¿verdad? Entonces vemos cómo Dios estaba avivando ese momento, Dios estaba obrando para que todos se involucraran en esa restauración. Todos estaban de alguna manera tal vez apagados, tal vez, sí estamos viviendo aquí con este evangelio con este reino que estaba ya destruido, que tiene cuestiones, y ellos vivían como podían, hasta que vino alguien a incentivarlos, vamos y levantémonos, vayamos y hagamos, vayamos y oremos, vayamos y entreguémonos. Entonces toda la gente se propuso en un mismo sentir buscar la restauración de las cosas. En este caso, Dios nos está llamando también a que entremos a esa perspectiva de Habacuc. ¿En qué sentido? Hay un problema en nivel general en nuestro pueblo. Es decir, cuando nosotros miramos que puede haber ahí, por ejemplo, un falso evangelio y otras cuestiones que también iglesias que también no se han manifestado, es porque el enemigo está atacando y ellos de alguna manera pueden ser parte del pueblo de Dios. Pero por alguna manera están siendo detenidos, por alguna manera no se están restaurando, por alguna manera tienen sus cosas. Pero Dios necesita que esta obra sea levantada a lo máximo. Pero por eso Él nos ha puesto para que intercedamos por la gloria completa. No únicamente el Señor levanta a Guatemala, el Señor levanta nuestro ministerio, el Señor levántame a mí, sino que Dios aviva toda tu obra
que todos aquellos que son parte de tu reino, que todos aquellos se levanten a restaurar, porque necesitamos que tú vengas. Es decir, esto es un llamado para la venida de Cristo. Es decir, cuando dice, aviva tu obra, restaura las cosas, Señor, le estamos diciendo, Señor, ven, aunque tal vez estamos diciendo, no estamos diciendo, ven, Señor Jesús, directamente, pero sí sabemos, basado en lo que la palabra profética dice, de que hay acontecimientos que tienen que suceder para que Él venga. Y entre uno de ellos es que Dios restaure todas las cosas en el Evangelio y también que Dios nos lleve a predicar el Evangelio a toda criatura. Porque como vuelvo a repetir, cuando Jesús dijo, y este Evangelio del reino será predicado sobre todos los lugares y entonces vendrá el fin. Entonces, si yo oro, le digo, Señor, aviva tu obra. Si yo le digo al Señor, Señor, envía obreros a la mies porque la mies es mucha, los obreros son pocos. En pocas palabras le estoy diciendo al Señor, Señor, ven. Tal vez de una manera, de forma de decirle, Señor, solo ven, pero sí sé de que si se cumple, si oro para que eso se acelere, para que el Evangelio sea predicado, para que aquellas personas crean y que sobre todos los rincones del mundo se dé, por lo tanto, vendrá el fin, que prácticamente creo que tal vez fue una de las convicciones que el apóstol Pablo tenía, ¿verdad? De predicar sobre todo lugar y llenarlo todo en todo para que la venida de Cristo se dé. Y vuelvo a repetir, no es una obra necesariamente que nosotros tal vez lo podemos manejar con nuestras manos, sino que es una obra propia del mismo Dios. Por eso no la tenemos que llevar de caballitos de guerra, de que solo nosotros podremos con el ministerio que nos ha dado, ¿verdad? Yo considero, y siempre lo he dicho, de que esta obra es muy, muy, muy grande y que no podemos solos y que por eso necesitamos, y que por eso lo dijo Jesús. Y el mismo Jesús dijo, pedid obreros para la mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Y Jesús cuando mencionó eso dijo, miren, ya los campos están listos para la siega. Es decir, las personas están dispuestas a ser evangelizadas. Las personas están dispuestas a recibir el mensaje. Lo que no hay son mensajeros que vayan. Las personas están listas para que las eduquen, para que les enseñen, para que las guíen, pero no hay maestros o no hay discípulos que les enseñen. Entonces, por lo tanto, las personas, el reino de Dios necesita ser avivado por completo, ¿verdad? En cada lugar, porque sabemos de que, como ya lo he mencionado en ocasiones, si hubieran personas, hagamos 5, que estén enseñándole a personas de la verdad del Evangelio, esas 5 pueden estar hagamos de cuenta, en El Salvador, en Nicaragua o en Costa Rica. Pero ¿y qué hacemos con las otras personas que están en Kenia, en Japón, en Tailandia, en Indonesia, que tienen otro idioma, que tienen otra forma? Entonces, si dejo aquí las 5 personas y me voy para otro lugar, ciertamente aquí hay otras 5, pero allá me voy a Indonesia o Tailandia. ¿Y qué hago con otros países, verdad? O sea, no nos podemos dar abasto a menos de que oremos para que Dios provea. Cuando hablamos de que Dios es un Dios proveedor, no nos ciñamos solo el hecho de, Señor, me falta para el pago de la luz, del agua, del teléfono, que tengo que pagar la deuda, la letra, el alquiler. Y que ciertamente Dios provee a esa medida, ¿verdad? Pero también debemos entender que vivimos en un reino, que si queremos de que estas cosas cambien y que tengamos la bendición de estar con Él en las bodas del Cordero, también debemos orar con relación a ello. Y en este caso es de que Dios envíe obreros, que Dios provea de obreros, que Dios provea de ministros, que Dios provea de personas capacitadas, enviadas para que puedan suplir la necesidad que hay en otros lugares, que tal vez nosotros sí tenemos, pero que tal vez no estamos aprovechando esa gran necesidad, ¿verdad? Pero esa gran capacidad que nos han dado. Pero sí, pedirle al Señor, Señor, aviva tu obra, Señor, aviva tus ministros, Señor, aviva, haz que tu obra, que tu mano sea magnífica sobre todos estos lugares y naciones donde no sea conocido tu nombre, que sea conocido. Por eso aquí dice en esta parte, en medio de los tiempos, hazla conocer. Es decir, que las personas vean, que se muestre la magnitud de todo el Evangelio, ¿verdad? Pero, y alguien dirá, pero ¿por qué Dios no solo lo hace? Porque la Biblia menciona que Él necesita personas que intercedan. Recordemos de que este reino, este Evangelio, se trata de sacerdotes. Se trata de personas que intercedan. Y cuando hablamos de interceder es porque Dios ya está dispuesto a los juicios. Es decir, Dios ya está atento para destruir porque han pecado. Lo que Dios requiere es de que alguien se ponga en la brecha para que yo diga, Señor, detén tu mano para no condenar a este pueblo.
más bien trae salvación para todo este pueblo. Eso es lo que Dios ha requerido sobre tiempos antiguos, que alguien se ponga en la brecha para interceder por el mundo. Esto no lo digo yo, si no estoy mal lo dice el libro de Ezequiel cuando dice, y yo traté de buscar a alguien que se pusiera en la brecha para que orara y yo no destruyera este lugar, pero no encontré a nadie que se pusiera en la brecha. No encontré a nadie que intercediera para que yo no lo destruya. Entonces Dios obviamente está dispuesto a destruirlo todo. ¿Por qué? Porque el hombre no quiere entender, no quiere reconocer. Pero si alguien se levanta, y no solo alguien, porque no tampoco estamos hablando aquí que haya una sola persona que sea el mero mero de todos. Estamos hablando de un grupo de personas como pueblo que nos levantemos a decir, Señor, en lugar de traer destrucción, en lugar de que por causa de nuestra maldad, por supuesto, en lugar de esto, por favor, por eso dice aquí también el pasaje de Habacuc, en la ira acuérdate de la misericordia. Es decir, en lugar de mandar juicios, por favor, mejor envíanos personas, envíanos predicadores, ministros, envía tu bendición, envía tu fuego, envía tu Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que todo sea avivado nuevamente, para que tu gloria sea conocida sobre todos los lugares, para que tu venida se manifieste pronta. Entonces nosotros debemos orar por esto, nosotros debemos orar para que el Señor avive. Y cuando hablamos de avivar su obra, también es para que Dios le hable a otros ministros, para que Dios le guíe a otros ministros, para que Dios conmueva a otros ministros para que se levanten. No solo que yo me levante, ¿verdad? Me explico, porque si, vuelvo a repetir, si solo yo me levantase, pues todavía hay obras en otros lugares. Yo no me puedo dividir, yo no me puedo clonar, yo no me puedo necesariamente multiplicar en términos humanos, ¿verdad? Si en dado caso Dios solo usara a una persona, realmente Dios quiere usar a muchas personas porque hay muchas necesidades. Si me levanta a mí, que también levante otro al mismo tiempo en otros países, para que levante a todos, ¿verdad? Porque esta obra es sumamente grande y compleja. Aunque alguien dirá, no, es que el Evangelio es sencillo. Sí es sencillo, pero veamos la grandeza de la obra del Evangelio. Por eso la Biblia, si no estoy mal, en Habacuc, en el capítulo 2, creo que dice, y yo haré una obra tan grande que si se la contasen a alguien no la creería. ¿Por qué? Porque es una obra que es sobrehumana, no la podemos realizar humanamente. Por eso que el avivamiento final que muchos esperan, eso es una operación de Dios de manera a grandes magnitudes, ¿verdad? Será algo que no se ha vivido ni tal vez tendremos la capacidad tal vez de explicarla por la grandeza de lo que va a ser este gran avivamiento. Inclusive tal vez otras personas conocieron lo que algunos mencionan la primera ola o la segunda ola del avivamiento con respecto a los avivamientos creo que vinieron de Inglaterra. O inclusive la situación que se vivió en la calle Susa, donde dicen que ni siquiera necesitaron como que de internet para que se propagara la manifestación del avivamiento de la calle Susa que se estaba magnificando ahora. Entonces en este tiempo la obra va a ser tan grande, pero necesitamos entender en la posición donde estamos. Que la posición donde estamos es como estaba Habacuc. Es decir, mirad, señores, todo está en violencia. Como dice la palabra, que en el final de los tiempos el amor de muchos se enfriará. Todos vemos que hay un gran caos, hay un gran problema, la gente está dormida, la gente está, por así decir, casi que muerta. Estamos hablando inclusive dentro de la misma iglesia, ¿verdad? Que hay un montón de problemas, pero que nosotros siendo parte del celo del reino, le necesitamos decirle al Señor, Señor, avívanos, manifiesta tu obra. Inclusive creo que esto es en Ageo. Sí, en Ageo habla donde dice que todas las personas se preocuparon por la restauración de su propia casa, pero mi casa está abandonada. ¿En qué sentido? Cada quien se pone a orar por su familia. Señor, restaura mi familia. Señor, restaura, o inclusive por el ministerio. Señor, restaura mi ministerio. Señor, te ruego por la denominación en la que estoy. Señor, te pido por mi país. Todos se preocupan por su casa, pero mi casa está destruida. Es decir, que las personas se enfoquen en orar por el reino de Dios, el pueblo de Dios. Dios nos ha dado este pueblo dentro de esta tierra, ¿verdad? Aunque somos, como dice la Biblia, somos extranjeros y peregrinos sobre esta tierra, pero en sí mismo todo nuestro grupo que está en esta tierra somos de una misma nacionalidad. Nuestra nacionalidad está en los cielos, ¿verdad? Y debemos hacer que toda esta nación espiritual se avive, que manifieste verdaderamente al Cordero de Dios y que asimismo crean el Evangelio. Como dice la palabra, que nosotros no seamos aquellos que maldigan
o por causa nuestra maldigan a Cristo o al reino de los cielos. Por eso es el apóstol Pablo, y por causa de vosotros el nombre de Jesucristo es blasfemado entre los gentiles. ¿Por qué? Porque están haciendo lo malo, no se están comportando como deberían comportarse. Por lo tanto, la gente dice, yo no quiero ser cristiano para ser como ese. O a veces en ciertos comentarios que yo he leído, ahorita que está usando Trist, donde dice, yo no quiero tratar con cristianos porque son lo peor que hay, dice. Y ciertamente alguien dirá, no, es que es porque no quieren recibir el evangelio, porque la palabra dice que se hemos rechazado. No, es porque no estamos dando un buen testimonio de la verdad del evangelio de Cristo. Estamos dando solo una apariencia de piedad, solo estamos siendo hipócritas y no estamos realmente buscando la comunión con el Espíritu Santo, y por lo tanto esta obra de Dios no se está magnificando como se debe. Más bien se está propagando en la carne y la gloria de Dios no se está mostrando como se debería demostrar, ¿verdad? Y necesitamos la intervención de Dios y decirle, Señor, interviene, Señor, opera, Señor, manifiéstate, Señor, ayúdanos para que esta obra de tu reino sea magnificada. No para mi gloria, no para la gloria del ministerio, no para la gloria de la religión, de la denominación o de mi país, o ni para el otro ministerio, para nadie de ellos, sino para que tu gloria sea dada a conocer sobre todos los pueblos, para que el nombre de Dios sea extendido sobre todas las naciones, no por nosotros, no por ellos, sino por la salvación de aquellos que han de conocer a Dios, para que ellos no conozcan la condenación eterna a la cual están predispuestos. ¿Por qué? Porque hay una gran condenación actual que obviamente nosotros no la vemos. Es decir, nosotros no vemos ahorita como toda persona que se muere en el mundo está cayendo en el infierno y está siendo condenada y está siendo atormentada por diversos tiempos hasta la venida de Cristo. Entonces nosotros no hemos visto eso, no estamos conscientes de ello, solo le hemos leído tal vez en la palabra, pero no sabemos, por así decirlo, el mar de gente que está yéndose en condenación eterna. Porque si hay un porcentaje pequeño de creyentes en el Evangelio, que creen verdaderamente el Evangelio, y hay una gran cantidad, hagamos de cuenta que a nivel mundial el 10% es cristiano o es creyente de Cristo. Significa que el 90%, y ese 90% estoy hablando como en perspectiva, ¿verdad? Si hagamos de cuenta que fuera un 90%, inclusive si fueran un 50% no creyentes, estamos hablando prácticamente de miles de personas que están yendo a condenación en un día. Y eso sin contar, hay una página que cuenta las muertes por segundo en el mundo. Entonces, si hagamos de cuenta, si por segundo se mueren 100 personas, son 100 personas que están yendo a condenación eterna. ¿Pero por qué es? Por la dureza de nuestro corazón y por la insensatez, el egoísmo y las diferentes cosas que nosotros solo a veces nos enfocamos en el yo, en quejarnos por nuestros problemas y en un montón de situaciones, en lugar de entender de que hay una condenación que está dispuesta para todos. Pero por eso Jesús dijo, ciertamente si no os arrepentís, todos perecerán. Y si nosotros le pedimos al Señor que Dios nos ayude a poder manifestar la obra de su reino y que nosotros nos avivemos, porque aquí no necesariamente es solo que Dios avive las cosas, sino que también nosotros nos avivemos, que también pidamos al Señor por su Espíritu Santo y también que oremos y que también, por ejemplo, batallemos o combatamos en esta fe. Porque recordemos de que los avivamientos siempre han habido, pero de todos los avivamientos que siempre han habido, también hay personas que en ese avivamiento se resistieron a ese avivamiento y continuaron o en su maldad o en su religión. Y cuando venga el avivamiento final de parte de Dios sobre toda la tierra, habrá personas que también a sí mismo se van a resistir a la obra del Evangelio, se van a resistir a lo que Dios quiere hacer, sea inconversos o sea creyentes. Aparte de eso también, como dice la palabra, vendrá la gran apostasía, es decir, que personas que a pesar del avivamiento apostatarán de la fe. Entonces, por esta causa, ciertamente Dios puede orar, ciertamente Dios puede operar, ciertamente Dios puede avivar, pero también es necesario que dentro de ese avivamiento nosotros nos metamos en el fuego, ¿verdad? Por eso Dios necesita que entremos bajo el sentir de Habacuc, de saber de que hay una nación, nuestro pueblo, nuestra nación santa, aquella que Dios nos ha otorgado, que ciertamente está en ruinas, pero que nosotros nos debemos levantar e interceder para decirle, Señor, Señor, aviva tu obra, Señor, levántala, hazla gloriosa nuevamente para que ellos conozcan quién eres tú
y que tú seas ensalzado hasta lo sumo, para meternos en la misma perspectiva y decirle al Señor, en la ira, acuérdate de la misericordia. Recordemos de que Dios eso ya lo ha hablado con las diferentes iglesias en el Apocalipsis, en el capítulo 2 y capítulo 3. Dios miraba a las congregaciones y dijo, arrepiente porque si no yo vendré y haré esto y esto y esto. Arrepiéntete porque si no yo vendré y haré esto y esto y esto. No significa que la iglesia no va a recibir juicios, no significa que los ministerios no van a recibir juicios, no significa que las denominaciones no van a recibir juicios. Todas las denominaciones, las congregaciones, ministerios van a recibir juicios, no necesariamente en los cielos, aquí en la tierra. Porque la Biblia dice, inclusive se lo dijeron a Jeremías, cuando a Jeremías lo mandaron para que los reyes de las naciones bebieran de la copa. Y le dijeron, ciertamente bebe. Si tú no bebes, ciertamente te digo que no es solo para ti, sino que también para mi pueblo. Porque beberás de la copa de mi ira, porque mi ira iniciará sobre mi pueblo primeramente. Es decir, de que la persona no va a escapar de la ira. Si el pueblo de Dios no escapa de la ira de Dios o los juicios de Dios, tampoco las naciones van a escapar. Por eso es la palabra menciona y dice que el juicio iniciará sobre la casa de Dios. Por eso que también cuando muchos miraban el COVID hablaban de que había un juicio para la tierra, etcétera, pero realmente en muchos casos fue primeramente un juicio para la iglesia. La iglesia estaba estancada en sus cultos, en sus veneraciones, en sus rituales, y Dios lo que hizo con el COVID fue venir y quitar la levadura farisea, o perdón, saducea, y algunas otras cosas que operó para que las personas comenzaran a buscarlo en su intimidad, para que no solo se encerraran en su religión y un montón de cuestiones que él hizo. Entonces los juicios van a iniciar primeramente sobre el pueblo. Cuando vemos la restauración con Nehemías, primero Dios juzgó a todos los sacerdotes antes de levantar la alabanza. Primero Dios vino y dijo, bueno, ¿quiénes son y quiénes no son mis sacerdotes? Comenzaron a agarrar la genealogía. Bueno, tú no eres sacerdote, fuera, tú no estás en la genealogía, tú no vienes de la línea de Aarón, tú no vienes con los levitas. Comenzaron a echar fuera a todos aquellos que no venían de la línea sacerdotal y los comenzaron a sacar fuera. ¿Para qué? Para que viniera el avivamiento de la alabanza. Y hablo de esto porque muchas cosas están ocurriendo en las congregaciones o en las formas de culto que nosotros tenemos que a veces no son correctas delante de Dios y que Dios obviamente va a juzgar a cada uno. ¿Para qué? Para que traiga un avivamiento sobre ese lugar, ¿verdad? La idea del juicio es no solo para decir juicio y se acabó, sino que es un juicio para purificar, para limpiar, para quitar lo impuro. ¿Para qué? Para que luego eso sea manifestado una gloria eterna o una gloria para que sea conocido su nombre sobre todos los reinos. Entonces por eso Dios envía juicios, ¿para qué? Para purificar, para lavar, para santificar, para glorificar su nombre y quitar todo aquello que esté impidiendo lo que está impidiendo la manifestación de su gloria. Entonces a lo que voy es, comencemos a ver cuando leamos la Biblia, cuando veamos lo que Dios nos está enseñando, cuando miramos estas diferentes violencias o pecados o ese tipo de situaciones, entremos en la perspectiva de Habacuc y digamos, Señor, aviva tu obra en medio de los pueblos. Señora, aviva tu nombre, que sean conocido tu evangelio, ¿verdad? Para ya no tener que, eh, por así decirlo, sufrir por ver la violencia, porque es lo que le estaba pasando a Habacuc. Él estaba sufriendo al ver la iniquidad, al ver la injusticia, al ver la violencia, y que tal vez él no podía hacer nada, ¿va? Por eso le decía al Señor, Señor, ¿por qué te haces el ciego? Porque el Señor no estás atendiendo, porque ves que están haciendo violencia y tú no respondes. Y es porque, obviamente, porque ellos mismos están buscando eso, ¿verdad? Pero por eso le dicen, bueno, la única solución es de que Dios avive todas las cosas, ¿verdad? Que Dios vuelva a levantar a sus sacerdotes, a sus profetas, a la gloria que Él tiene, para que esta situación cambie, ¿verdad? Pero en nuestro caso, en nuestro contexto actual, estamos, bueno, Dios va a avivar todo. Y cuando Dios termine de avivarlo todo y de enviar a todos los ministros y que todo se propague el evangelio sobre todo reino, pueblo y nación, nosotros ya nos vamos con Él, ¿verdad? Ya esto se va a acabar hasta cierto punto, en el sentido de que vamos a estar en las bodas y que vamos a ser liberados de este siglo presente para entrar en el siglo venidero. Y nosotros podemos tener una esperanza, como dice la palabra, con un nuevo siglo, una nueva naturaleza, no sujeta a las cuestiones del mundo carnales. También tendremos un nuevo cuerpo y tendremos otras glorias que desconocemos a la fecha, ¿verdad?
pero que en la esperanza de tenerlo en Él, de estas oraciones que marcan puntos para la venida de Cristo, van a estar bien conscientes y obviamente Dios necesita que personas se metan no solo a orar, sino que entren en la conciencia que también tenía Habacuc para entrar en el mismo sentir de Habacuc y decir, Señor, aviva tu palabra, pero también el hecho de yo he temido tu palabra, por eso te digo, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos y hazla conocer y en la ira acuérdate de la misericordia. Entonces, para finalizar, vamos a orar para que tengamos el mismo sentir que Habacuc, para que podamos em, entender que hay una nación que tenemos, que somos parte de un pueblo no, ya, no necesariamente guatemalteco o estadounidense o keniano o ganés o japonés, tailandés de Indonesia, sino que somos parte de un pueblo que es engendrado del Espíritu, es un pueblo que es espiritual, es un pueblo que tiene una nueva vida, es un pueblo que se rige bajo una ley o una palabra de verdad, que es la enseñanza del reino, o como dice la palabra, la ley de la libertad, y otras cuestiones que tenemos como nación. Y una vez lo mencioné hace años con un grupo de personas que tenemos nuestra bandera, tenemos nuestro ave nacional, tenemos por así decirlo, nuestro árbol nacional, ¿verdad? Que todo ello refleja a Jesucristo, ¿verdad? Como Él es como el águila, que Él es nuestro estandarte y nuestra bandera. Entonces todo refleja en Cristo. Tenemos una nación que claramente está en los cielos, pero ahorita somos en términos de extranjeros o embajadores o pregoneros de este reino, ¿verdad? Pero también tenemos que que sea manifiesto a esa gloria que Dios necesita. Entonces vamos a orar. Dios y Padre, en el nombre de Jesús, necesitamos hoy que nos des el sentir que tenía Habacuc en entender y conocer las cosas y también así involucrarnos en la oración de pedir que avives tu obra en medio de los tiempos. Quitar toda cuestión que tengamos tal vez denominacional, tal vez egoísta o nacionalista, ¿verdad? Y enfocarnos en que tenemos una nación santa sobre la cual tenemos que orar, sobre la cual tenemos que pedir que tú envíes obreros a la mies y que no necesariamente sea propagado nuestra denominación o que seamos aquellos que digamos de que no es que nuestra nación fue la que avivó toda la tierra. Realmente lo que necesitamos es de que independientemente de la nación, independientemente de la persona, de que realmente tu nombre sea exaltado y conocido entre todos los pueblos y de que sea acelerado la predicación del evangelio, no para decir nosotros evangelizamos, sino para que sea conocido tu reino y evangelio lo más rápido posible, para que la condenación ya no se siga manifestando y para que tu reino venga y para que nosotros podamos participar de ese bello descanso en Cristo Jesús y podamos tener una fuerte esperanza y a la hora de pedirle al Señor que tú lo avives, estaremos cumpliendo también con la palabra. Dice, ven Señor Jesús, porque el Espíritu y la novia dicen, ven. Pero tal vez no lo estamos diciendo de esa manera del todo, pero sí a través de esta oración, Señor, aviva tu obra, o también a la hora de pedir, Señor, envía obreros a la mies. De alguna manera estamos diciéndote que vengas pronto. Ayúdanos a estar preparados y también ayúdanos a avivarnos, ¿verdad? Tampoco quedarnos acomodados, sino que también participar de todo ello, ¿verdad? Ser compartícipes contigo de ello. Y que tengamos un fuego verdadero y pleno, ¿verdad, Padre? Así a ti sea la gloria, a ti sea la honra. Ayúdanos, por favor, a tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, al mismo sentir que tuvo Habacuc, al mismo sentir, ¿verdad, Padre? Que de la esperanza que tú le diste a Habacuc, ya que no solo le diste esta petición, sino que también dice en Habacuc capítulo 2, y será llena la tierra de la gloria de Jehová, así como las aguas cubren la mar. Así que ayúdanos, por favor, ten piedad de nosotros para que nosotros también podamos ver esa obra maravillosa. Así como tu palabra mencionó acerca de aquel que tú le diste tiempo y vida para que él pudiera ver el nacimiento del Mesías. Así nosotros ayúdanos a poder ver esta gloria plena y verdadera, para que nosotros también podamos ser copartícipes de propagar y promulgar tu obra. En el nombre de Jesús, gracias Padre. Amén y amén. Vamos a orar también por aquellas personas que quieran aceptar a Jesús como Señor y Salvador.
Dios y Padre, venimos delante de ti para confesar nuestro pecado, sabiendo que hemos tal vez participado de esta violencia y esta maldad que habla Habacuc, que ya no queremos ser copartícipes de ello, más bien queremos ser parte de tu obra, de tu gloria, de tu amor. Así que perdona nuestros pecados, conocemos y reconocemos que hemos fallado y por lo tanto sabemos que en Jesús tenemos salvación. También sabemos que en Jesús tenemos esperanza, también sabemos de que tú lo has dado para que lo reconozcamos como Señor y Salvador. Sabemos que tú lo has resucitado entre los muertos y también sabemos que queremos caminar bajo la palabra de verdad de Jesús. Te pedimos hoy, Padre, que nos ayudes a poder ser bautizados en agua, que seamos bautizados en el Espíritu Santo y que también podamos participar de tu Santa Cena. Te agradecemos, amado Padre, en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Entonces, Dios lo bendiga. Vamos a, vamos a avanzar con el otro tema.